El templo de Osler les da la bienvenida a todos los médicos, estudiantes, internistas, nuevamente a estas charlas tan particulares. Y hoy estamos con un docente de todos nosotros, de todos los endocrinólogos de Colombia. Profesa, ¿cómo está y con quién estamos? Buenas noches, Raudy. Muy contento en la noche de hoy de contar con la presencia de nuestro profesor, como bien lo has dicho, Así el es. doctor Felipe Fierro Amaya, quien es el coordinador del Servicio de Endocrinología Oncológica en el famoso Instituto Nacional de Cancerología nuestro. Profe, buenas noches y gracias por aceptar nuestra invitación de la charla de la noche de hoy. Gracias a ustedes, gracias Isaac, gracias Raudy. Un honor que me llamen así. Me siento viejo por decir que son profesor de todos los... No, pero viejo está, profe, tranquilo. Viejo está, tranquilo. No te preocupes por eso. Todos ya estamos viejos. Ya son varios años los que llevo en el hospital, pero bueno, encantado de estar aquí con ustedes. Pero bueno, dicen por ahí que somos como el vino, profe. A más años, más estilo. Por fortuna en la medicina es así. Hoy es una charla bien particular. Hoy estamos compartiendo desde distintas instancias. Yo estoy desde Madrid, ustedes dos están desde Bogotá. El profe Fierro es vecino mío. Y profe, hoy queremos contarle a la gente algo muy en particular, y es que, venga, tengo un nódulo en la tiroides. Me salió una bolita en la tiroides. ¿Debo asustarme o qué pasa? Bueno, pues sí, es de verdad un motivo de consulta frecuente. Viene ¿Frecuente o aumentando. infrecuente? Claro, discúlpeme, profe. Sí, no, digo, se ha vuelto frecuente, ¿no? Cada vez más frecuente. Digamos que la frecuencia de los nódulos no ha cambiado, lo que ha cambiado es el diagnóstico, porque desde que estábamos en el pregrado, seguramente ustedes en primaria, a mí me enseñaron que los nódulos tiroideos eran tan frecuentes que más del 50% de la población los tenía sin que se hubieran diagnosticado, en una autopsia o lo que sea. Pero lo que ha venido pasando es que los detectamos, bien sea porque le paramos más bolas a la tiroides y hacemos examen físico, o porque pedimos ecografía, ¿no es cierto? Sí. Y sí, efectivamente ha aumentado, pero con respecto a si tenemos o no que tenerle miedo, pues la respuesta es no. La mayoría de los nódulos tiroideos son buenos, son benignos, no son cáncer, y la probabilidad de malignidad pues va aumentando con respecto a las características de la ecografía, que ahorita hablaremos de eso, pero dentro de todo la mayoría siguen siendo buenos, ¿no? Y digamos que era mejor haberlos dejado ahí escondiditos, la mayoría de ellos, pero los que se encuentren, toca abordarlos sin miedo, sin asustar al paciente. Mire que me pasa muy frecuentemente. Yo con el doctor Álvarez en la consulta de endocrinología general del Hospital Militar Central, hemos venido haciendo ecografía. Claro, pero me encuentro que luego cada vez que hago una ecografía me encuentro un nódulo que el paciente ni sospecha y además que tampoco es maligno, que es un nódulo benigno. Hago la consulta y me encuentro un nódulo. ¿Cómo abordamos ese nódulo que me lo encuentro, pero es benigno? ¿Cómo lo abordo? Como médico general, ¿cómo intento darle tranquilidad al paciente? Cifras, porcentajes, estadística, ¿cómo lo abordo, profe? Vale, bueno, pues cuando tú dices que ese nódulo es benigno, es porque lo metiste en una clasificación de ecografía, ¿no es cierto? Sí, una ecografía. Exacto, la que más usamos es el TIRADS, ¿cierto? Que eso, acordémonos que viene desde las mamografías con el BIRADS y ahora tenemos ecografía para todo, TIRADS para todo, pero entonces lo importante es eso, saber que existe esa clasificación y saber que hay unas características ecográficas que le permiten a uno decir que probablemente es benigno, ¿cierto? Okay. Hay que recordar que la ecografía es muy sensible. Eso quiere decir que cuando a ti te dicen, mire, no veo criterios de malignidad, se le puede creer a la ecografía con mucha confianza. Pero recordar que la ecografía no es tan específica. Es decir, si el radiólogo te dice a ti, oye, veo aquí algo que no me gusta, está como maluquito, las posibilidades de que siga siendo bueno siguen siendo la mayoría, ¿cierto? Solamente pues cuando vemos ya, sí, cuando vemos características muy sospechosas, un TIRAD5, extensión extratiroidea, compromiso ganglionar, ya suman muchos más puntos, ya uno dice, bueno, o sea, es muy probable que sea maligno y ahí ya cambia la cosa, pero
Pero la Sí. mayoría de categorías, o sea, del TIRAS 1 al 4, la mayor probabilidad es que ese nódulo sea benigno. Y tú me dices, bueno, yo tengo un Ok. nódulo benigno, entiendo que puede ser un TIRAS 2, pues, y en ese caso, por ecografía, la probabilidad de malignidad es del 1%, ¿cierto? Entonces, ¿de qué depende lo que tú vas a hacer con ese nódulo? Básicamente del tamaño, Ok. ¿cierto? Si es un nódulito muy chiquito que tú te encontraste menor a 1 centímetro, lo ideal y lo correcto es no hacer nada más, tranquilizar al Ok. paciente y decirle, tranquilo, vaya para la casa, ¿cierto? Ahora, si el nódulo medía más de 1 centímetro, entonces tú dices, Mándamelo. claro, lo analizamos bien, verificamos si el radiólogo o la persona que hizo la ecografía estaba pues bien entrenada para que sea confiable o más confiable. Y se puede repetir la ecografía después de 2 o 3 años, tampoco hay que repetirlo muy seguido. Eso Eso es porque muy estamos importante, partiendo ¿no? de un hallazgo asintomático. Profe, Sí. déjeme hacer una pequeña interrupción con todo el respeto que usted se merece. Mire, me pasa muy frecuentemente en la consulta, y lo digo con todo el respeto que se merece mi colega, es que, mire, doctor Raudy, mi ecografía era normal hasta que yo dije que era médico. En serio, en serio, en serio. Profe, me pasa. Y esto es una situación natural. Yo dije que era médico y entonces me comenzaron a ver una ecografía desnaturalizada. Es una cuestión que pasa, profe, porque luego nos sentimos sugestionados por la profesión o el contexto en que nos encontramos. Y esta pregunta es muy importante porque seguramente le ha pasado. A mí me pasó hace como 2 o 3 semanas una niña, una ecografía totalmente normal, profe. El nódulo era de 0,7, bordes regulares. En realidad era un quiste coloide. Y le habían mandado una ecografía en Valledupar, que es mi ciudad, y ella había ido rápido, le habían solucionado, profe, y le iban a hacer una hemitiroidectomía, era un quiste coloide. ¿Qué hacemos, profe? No, Esto pues no, hablar esto, con el esto- esto cirujano no es y esto no es una irrealidad, es una realidad. en realidad sí, y te lo creo. Lo mejor es mantener buena relación con los colegas, ¿no? Es Ok, decir, claro. te consigues el número del cirujano, lo llamas, le cuentas tu formación, tu experiencia y discutes con él el caso, porque, digamos, es posible que uno de los dos está viendo la información contraria, ¿no es cierto? Claro, Estamos en profe. polos opuestos entre ni siquiera la no vigilancia, porque ese quiste no requería ni siquiera vigilancia, versus el otro que está viendo la opción de cirugía, es porque estamos viendo cosas diferentes. Y en ese caso, lo mejor es pues, conversarlo, habladito. Así Yo creo es. que eso es algo que debe cambiar, ¿no? Estamos en un mundo de redes interconectados, pero como que no hablamos, ¿no? Como Total. que no hablamos. Entonces, Vale, profe. sí, hace poquito pues hablábamos con ustedes de la multidisciplinaridad. La multidisciplinaridad no es que muchos pacientes vean, muchos médicos vean al mismo paciente, sino que los médicos compartan sus opiniones y sus puntos de vista, porque De sí, acuerdo. pues, no es verlo por verlo, sino discutir los hallazgos. Yo creo que hay que romper esas barreras, conseguir el teléfono, llamarlo. Los pacientes le tienen miedo a los médicos, ¿no es cierto? Dicen, no, es que ya estoy programado, ¿yo cómo cancelo esa cirugía? Pues con toda la autoridad del mundo, estamos en... ¿cierto? Claro, Sin duda, sin sí, duda. El paciente debe ser primero. ¿Cómo le el cancelo la paciente. cita al doctor Fierro si ese man es muy bravo? Debe 5 minutos, doctor. Bueno, Eh, profe, y No, no, hablando no, de no, temas no, que no, profe, estábamos de verdad. dialogando, también estábamos charlando de la No, pero es que, hey, profe sobreutilidad. Isa, pero es que eso es verdad. Sí, Nos da miedo a veces luego decir a nuestro médico, decirle qué está pasando. sí, es cierto, nos falta dialogar. Sí, nos falta dialogar y somos muy ególatras, ¿no? Así Eso es es, algo muy característico de la medicina y pienso de que, como también se venía hablando antes, no todas nos las sabemos todos. obvio. Y tenemos derecho a tener dudas. Y yo mismo también, cuando estoy con dudas, llamo al profe. Somos sí, compañeros y lo mejor, y lo más importante es tratar de hacer lo mejor por nuestros pacientes. Y y yo Hay, estábamos también te he charlando, profe. hay respondido, una cosa, Isa, hay una cosa que yo he pensado y que me enseñó a mí mucho el profe Claudio. Dentro de la profesión médica no hay nada más importante que el paciente. Sí, sin duda.
sin Punto. duda. No importa cuánto sepas. Esas Lo más palabras yo me importante, acuerdo que me las dijo lo un más pediatra importante es americano el y yo, paciente. yo estaba en pregrado y en su momento yo creo que no las entendí, pero en la medida en que uno se va ejerciendo, va ganando experiencia, sin lugar a dudas, esa frase, el paciente es primero, acaba de llegar Primero. Alberto, cobra más sentido, ¿no? Y uno se da cuenta que a veces nos enredamos en discusiones académicas o, Así o es. cada uno Yo por aparte sé quiere esto, el hacer artículo, más no sé qué, pero nada. y No hay nos nada. olvidamos del paciente. Profe, ¿usted qué piensa de eso, profe? No, yo estoy de acuerdo con lo que dijiste, es decir, el paciente es el centro de atención y yo creo que tú nos escuchaste decir en la rotación que nosotros no tratamos exámenes, ¿no? Tratamos pacientes. Entonces, Así si es. las cosas no cuadran, pues hay que repetir el examen porque algo Voy a pasó hacer importante. voy a hacer una cosa ya que estoy graduado. Como ya estoy graduado, no, no fue que se lo escuché decir al profe esto, pero el profe Felipe Fierro es dentro de la rotación de endocrinología oncológica, la formación que nos da va más allá de atender pacientes. Profe, se lo agradezco, se lo agradezco. Seguramente el profe Isaac también piensa lo mismo. 100%. Usted nos enseña más de eso, profe. Usted nos lleva a otro nivel y eso quizás es una parte que nadie se lo agradece, pero hoy como buen médico, como buen internista, quiero agradecérselo, en donde, bueno, nada, usted ha contribuido a la formación de la mayoría de endocrinólogos del país. Entonces, usted no dice muchas cosas dentro de la residencia, pero luego su accionar o su forma de ser permite que nos formamos como especialistas. Ya llegó todo el templo de Osler. Albertico, ¿cómo estás? Hola, Raudy. Doctor, ¿cómo está? Doctor Fierro, ¿qué cuenta, hombre? ¿Qué tal, Mucho Alberto? Un gusto, gusto. Sí, lo mismo digo. Estaba mucho preguntando gusto. por quién eras. Encantado. Qué bueno, qué bueno, qué bueno tenerlo acá. Habíamos planeado esta entrevista y Muy este largo, capítulo del largo, Templo largo. de desde hace ya algún tiempo, pero bueno, no se habían dado las cosas afortunadamente y lo tenemos acá. Bienvenido al Templo de Osler, doctor. Muchas gracias. Muy Que tenga amable. con Profe, todos la demora, pero estábamos hablando previamente, Alberto, antes de sí, iniciar la grabación, de que tal vez se está sobreutilizando la ecografía, ¿no? Entonces, Así como es. ujú, para tocar ese tema, profe, eh, nosotros tenemos como la tendencia, y hablamos de los médicos en Latinoamérica, a ser más clínicos, pero en los países desarrollados son mucho más técnicos, por así decirlo. Es decir, yo creo que ni le tocan el cuello al paciente. Pero sabemos que la sensibilidad para palpar un nódulo tiroideo es baja, ¿no? Es alrededor del 30 al 40%. Eso significa que la mayoría de los nódulos se nos van a pasar en el examen físico. Así las cosas, profe, ¿a quién realmente usted recomienda que que le hagamos una ecografía? Obviamente que le palpemos algo y sospechemos, pero a veces hay algunos colegas que se pueden perder y terminan pidiendo una ecografía, por ejemplo, a un hipotiroidismo primario, porque es que tienes hipotiroidismo, te va a pedir una ecografía. Y ahí es cuando Es lo empiezan a llegar normal, es lo que todos pasa. no, Tienes o llegan con hipotiroidismo, te un va la nódulo que ecografía. encontraron allí. Así es. ¿Qué opina de eso, profe? Bueno, la única recomendación para pacientes asintomáticos, digamos, y con un examen físico, pues normal dentro de las limitaciones del examen físico, sería el paciente con antecedente de radiación cervical, radiación pues terapéutica, ¿no? Dosis altas de radiación en la infancia. O sea, digamos, superviviente Ok. de un linfoma, superviviente de otra neoplasia. Y no solamente radiación directa en el cuello, porque con Andrés Cuellar y bueno, muchas otras publicaciones han encontrado asociación entre cualquier dosis de radiación en tórax o en cuello, aumenta la posibilidad de tener pues, nódulos tiroideos que son cáncer de tiroides. Entonces, en ese Ok. escenario podría ser una tamización pues, de rutina, digamos, o en una paciente asintomático, porque las demás Ok. son las que tú dijiste, ¿no? Del hallazgo de un nódulo, de un bocio multinodular, porque puede que uno no palpe el nódulo, sino el bocio, y en esa la misma línea. adenopatía. Dime. En esa misma línea, doctor, en esa misma línea de la que, en que usted está hablando, voy a aprovechar para no perder la idea. Uno encuentra en la literatura que hasta el 65% de la población mayor puede tener nódulos tiroideos.
Sí. y que de eso solamente un 5 a 10% de los pacientes pueden Es cierto, es cierto. representar malignidad, se puede encontrar malignidad en esa población de la que estoy hablando. Sí. Entonces, teniendo esa cifra tan alta, porque yo recuerdo que en el momento que leí eso me pareció extraordinariamente elevada, 65% de la población, es decir, la mayoría de las personas ya tienen nódulos tiroideos en edades avanzadas. ¿No debería hacerse una tamización general? ¿Eso no se ha contemplado en algún momento? Sí, ¿O pero lo han no está discutido, indicado? ¿no? Lo han discutido mucho y no encuentran motivos para recomendarlo. Por una Ok. razón. Primero, pues porque el cáncer de tiroides es, a pesar de que ha aumentado la frecuencia y en mujeres es la tercera causa de cáncer, No aumenta ¿cierto? la mortalidad. No aumenta la mortalidad, sí, y el tratamiento pues, puede ser más grave que el... ¿eh? Yo, en la rotación Ok. siempre les digo, ¿no? Lo sorprendí a la doctora Garavito, que el paciente con el nodulito de 8 milímetros que llega y dice, el cirujano es lo mejor, me curó, me salvó del cáncer. Y queda sin voz para toda la vida. Simulin, profe, Sí, simulin, sí, sí, simulin. Ah, sí, sí, sí. ya. Hicimos el ejercicio, claro. Me Entonces, salvó la vida. sí, pero Es sin cierto, voz, es ¿no? cierto. Sí, me salvó la vida, doctor. Profe, ¿sabe qué? Profe, ¿sabe qué ejercicio que le quería poner a hacer yo? Miren, nosotros como médicos y yo también yo hago mea culpa, incluso como internista, eres un paciente de 35 años y te acabo de diagnosticar hipotiroidismo, pero además te mandé una ecografía por lo que sea y te acabo de encontrar un nódulo de 1.3 centímetros con bordes regulares, isocoico, normal. Ujú. Te la mandé porque sí. Profe, ese es el escenario que ustedes se encuentran, que debemos hacer como internistas, profe. 1.3. Tiene más de uno. No tiene Más de menos de uno. uno, que es el fácil, ¿no? Sí, el menos Tiene de uno más es de el uno. fácil. Sí. ¿Qué hacemos? Vale, pero también depende de la ecografía, ¿no? Hablábamos No, que, la ecografía la que tomó el dependerá, doctor. si ¿Quién tú la la tomó? pones... La tomaron en el cancerológico, profe. No, no, claro, pero te digo, pero a ti te dan... Las otras En el características instituto, ecográficas, Raúl. exacto, nosotros usamos no TIRAT, sino ATA, ¿cierto? Ok. Sí, yo Que se sé, yo parecen un sé. poquito Yo ya. sé, Pero yo sé. digamos, bueno, suponiendo que TIRAS es más común por fuera, y si te dicen a ti que es un TIRAS 2, no le haces nada hasta que no mida más de 2 centímetros, ¿cierto? O sea, el tamaño Ok. es importante dependiendo de las características ecográficas, ¿cierto? Y eso Yo que porque, sí, sí, profe, dime, yo por qué pongo este ejemplo. Qué pena que lo interrumpa, porque es lo sí, que nos llega. claro, Eso es lo que nos llega. sí, sí. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? La sensibilidad de la ecografía es muy buena, pues claro, en manos expertas, y debería ser suficiente para tranquilizarte. Es decir, tú arrancas de una ecografía que se pidió sin motivo, ¿cierto? Pero ya estás ahí con la ecografía, ya estás No, allí. porque tenía hipotiroidismo, Claro, tenía tiroides baja. sí. El Entonces, internista me dijo que tenía tiroides baja, doctor. sí, sí. Entonces, lo que tienes que ir haciendo esto es como un paso a paso, ¿no? Es decir, el primer paso y uno tiene que aguantarse es en no pedir la ecografía que no necesite, pero como ya te llegó con la Claro. ecografía, el segundo paso es aguantarse la biopsia, es decir, no pedirla, sino al que la necesite, ¿vale? Esto es Ok. no ir avanzando escalones en la ruta diagnóstica si no es necesario, porque lo mejor que uno puede hacer aquí es recordar lo que ya dijimos al principio y que lo vuelve a mencionar Alberto, es la mayoría de los nódulos son benignos. Entonces, si tú Así ya es. tienes un elemento de tranquilidad que es una ecografía benigna, pues quédate allí. No hay razón de avanzar al siguiente nivel, Así De es. acuerdo. ¿cierto? Así es como... Yo quería preguntar algo y Profe, es pero venga, esos hallazgos ecográficos. Albertini, cálmate, déjame decirle, profe, parece sencillo, pero no es así, porque a todos los pacientes con hipotiroidismo le piden ecografía. Sí, sí, sí. Y Albertini, además dale, el dale. radiólogo te va a decir a ti, se sugiere Se BACTAP. sugiere, sí. El Sí, famoso sí, se sugiere. Sí, sí. ¿Qué iba sí. a decir, Alberto? Pero los hallazgos ecográficos que prenden las alertas son cuáles. Es decir, si yo soy internista, yo no soy endocrinólogo, y Sí. yo con alguna frecuencia pido la ecografía cuando me parece que en el examen físico, en estos chequeos generales que hago, encuentro datos que me hacen sospechar que puede haber nodularidad tiroidea o existe el factor de riesgo o bueno, en la circunstancia en la que yo lo considere prudente y
¿qué hallazgos ecográficos deberían prender las alertas respecto a la posibilidad de malignidad, doctor? Vale, bueno, Los es una buena característicos. pregunta. Sí, lo más urgente, digamos, un nódulo que se sale de los bordes, o sea, que hay signos de extensión extratiroidea. Ese Ok. lo pone en TIRAD 5. Y Ok. así tenga una biopsia benigna, ese paciente posiblemente termine en cirugía. ¿Sí? Ok. Eso. Los otros hallazgos ya no son pues tan alarmantes. Digamos, el que le seguiría sería el que tenga nódulo de cualquier característica acompañado de un ganglio cervical sospechoso, Centinela, ¿cierto? claro. Ok, Ese Con también va, pérdida, pues, con pérdida de hilo, por ejemplo. claro, claro, sí, digamos sospechoso porque ahorita hablamos de las características ya que lo definen como cada uno, pero cualquier nódulo con un ganglio pues, sospechoso, concordante, uno dice, esto ya no es bueno, ¿cierto? Así la biopsia me diga que es bueno, uno queda tranquilo, o se repite o se opera, ¿cierto? Vale. ok. De ahí ya vienen las características del nódulo, que son pues, de probabilidad de malignidad, pero ya las siguientes características no le dan tanta posibilidad de malignidad. Estamos hablando ahorita que no es tan específica la ecografía. Es muy sensible, pero no específica. Entonces, digamos, Ok. del TIRAS 4 para abajo, la mayor probabilidad de malignidad que tú tienes en una ecografía no pasa del 20%. Ok. ¿Sí? ¿Cierto? Digamos o algunos ponen pues el 4B, que le ponen al 4 le pueden poner 4 de 4 y el 4B le ponen 40%. O sea que sigues teniendo el mejor escenario de benignidad. En Total. esas características pues pueden estar las microcalcificaciones, ¿cierto? O los bordes irregulares que mencionaba, sin extensión, pues solamente los bordes, pero sin extenderse. La forma del nódulo que sea más alto que ancho, ¿sí? La hipoecogenicidad. Ya todos esos van sumando puntos, pero como te digo, en el peor escenario pues te llega al TIRAS 4. Y Ok. recordar que en este TIRAS 4 no te pasas, en el peor de los casos, del 40%. Entonces yo creo que uno debería tener Veo, en la cabeza los factores de mayor probabilidad, que son los del TIRAS 5. Ok. ¿Cierto? Claro, ok. es suma de todos los factores, pero los que más puntaje dan en ese riesgo de malignidad serían eso, la extensión estratividea, que hay que creerle, decir, oye, este man que está viendo aquí que se sale, y la presencia de ganglios sospechosos ahí mismo, ¿no es cierto? Esos Profe, con dos preguntas veo, acá, doctor, que, permíteme, señor. ¿cómo? Permíteme hacer una Veo, preguntita. doctor, que no menciona el tamaño, ya, pero supongo que sí, sí, por supuesto. es que, por ejemplo, con esas características de alta sospecha, el No tamaño importa el pierde tamaño. relevancia, sí, o sea, pues, por supuesto, con 1 centímetro, ¿no? O sea, nódulos de Ah, menos de un exactamente. centímetro que tengan esas características es poco probable. Pero, o sea, Ok, como tú en 5 milímetros dices, este tiene extensión estratividea, es de no creerle al radiólogo, ¿no? Dice, uno este está viendo una ok, ok, tiroiditis ok. y se está confundiendo. Sí, sí, sí. Pero claro, por encima de 1 centímetro ya es más posible, Ok. ¿cierto? Claro. Sí, sí. Claro, sí, 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 sí. Partiendo de allí, claro, pero sí, es que a veces suena inverosímil, ¿no? Nódulo de 3 milímetros con signos de extensión estratividea. Me dice, este man, ¿qué está viendo? Sí, Sí, exacto, sí, sí, es de sí. no creer, sí. Pero pues puede ser que haya un superradiólogo que ¿Qué lo iba a vea. decir, Isa? ¿Qué iba a decir? Profe, dos preguntas puntuales para, yo pienso que pasar de la parte ecográfica a la parte patológica, ¿no? Sí. Y es, por qué prefieren ustedes en el cancerológico la clasificación de la ATA en lugar de la TIRATS? Alguna vez discutimos eso nosotros en el hospital militar y parece ser que el mejor, bueno, según algunos metaanálisis, por supuesto, luego hay todo tipo de información, pero parece ser que TIRATS, que tiene sus divisiones y demás, tiene mejor rendimiento diagnóstico. La pregunta es, en su experiencia, que es mucho la experiencia que usted tiene en este campo, ¿por qué ustedes prefieren ATA y no TIRATS? Yo creo que es por la falta de unificación. Acuérdate que hay TIRATS americano, el Colegio Exacto. Americano de Radiólogos, TIRATS hay el europeo, TIRATS hay el latinoamericano. Entonces, cada uno le cambia una cosita. Y como este es de suma de puntos, pues a veces te da entre el 3 y el 4, es un puntico el que te lo mueve. Ujú. En cambio, ATA pues es de baja probabilidad de Cierto. malignidad, intermedia probabilidad de malignidad, alta probabilidad de malignidad y o pues probablemente benigno y punto, ¿cierto? Ujú. Ya, es como que más fácil de Más encasillar al práctico. paciente. Es más práctico, sí, para el Yo clínico que creo, está viviendo, sí. saben, yo creo, profe, mire, yo hago ecografía y le he aprendido del cancero y igual del militar, que luego la ecografía es algo muy subjetivo, pero yo que he entendido y para apoyarlo lo que está diciendo es que en el cáncer no se toman decisiones subjetivas, sino objetivas.
Entonces luego el profe Fierro dice, mira, yo siento que es marica, este man hay que ponerle yodo. Entonces alguien dice, ven, calmémonos un poquito, porque si necesita el yodo, pero lo podríamos ayudar con esto. Yo siento que el paciente que tiene un cáncer de tiroides, así sea un microcarcinoma, como le hemos llamado por mucho tiempo, necesita un manejo multidisciplinario, profe. Si yo veo un nódulo que me parece sospechoso como médico internista, ¿qué debería hacer? Esa es mi pregunta. ¿Qué necesito hacer para ayudar al paciente, profe? Para ayudarlo, dices tú. Sí, quiero hacer algo por él. Así no tengo un cáncer, porque de pronto me estoy equivocando. Que Lo nos mejor pasa que puede hacer es, frecuentemente, ¿no? sí. Yo creo que tiene que tener uno el equilibrio entre tener las alarmas prendidas, es decir, el miedo que uno tiene como médico es que se le haya pasado un cáncer agresivo y que uno no lo diagnosticó a tiempo, ¿cierto? Que eso es una línea muy difícil de ver porque, pues, digamos, hay cánceres que con menos de 1 centímetro ya tienen metástasis. Total, Así sí. es. Porque las metástasis son un fenómeno temprano que depende más de la biología del tumor que del tiempo del diagnóstico, ¿cierto? Pero siendo un evento tan poco frecuente, es decir, que dentro de todos los nódulos, pues ya decíamos que la mayoría, 80%, son benignos, y dentro de los cánceres de tiroides, la mayoría no dan metástasis, estamos hablando del 10% de los nódulos, eso ya nos ubica en un rango casi que pues, ínfimo, ¿no? Estamos hablando del 10% del otro 10%, eso es el 1 por 1000, Pequeño, profe, así es. ¿cierto? Entonces, Voy a- en ese Por escenario, fortuna. lo que más puede hacer uno por un paciente es darle la información pues, objetiva, como lo dices tú, pero en un lenguaje optimista, ¿cierto? Porque lo que suele llevar al paciente a cometer errores y a los médicos es el miedo. Y uno no debe Ok. tenerle miedo a una enfermedad que epidemiológicamente es buena, ¿cierto? Uno no debe apresurar las cosas. Por eso decía que vamos por pasos. Entonces, Ok. el mejor mensaje es tranquilizar al paciente. Es decir, tienes un nódulo, pero no tienes un cáncer. Y las características son relativamente buenas, pues vamos con esa tranquilidad. O si son de sospecha, tranquilo que esto es curable. ¿Sí? La Total. mayoría de cánceres van a ser curables. Entonces, transmitirle al paciente un mensaje de tranquilidad, yo creo que es lo que más puede hacer uno por él. Ok. Porque asustarlo, Importante. sí, asustar al Im- paciente te lleva a ti a que todo el mundo cometa errores, ¿no? Que es el síndrome de Catrasca que creo que todos conocemos en Colombia, ¿cierto? Oiga, importante, pero resulta que cuando nos quedamos con la duda respecto a la posibilidad de si se trata de un cáncer o no se trata de un cáncer, sea porque el paciente tiene los factores de riesgo, o sea porque las características ecográficas parecieran sugerirlo, el paso a seguir finalmente es tomar muestra de ese tejido, o sea, realizar el backup. Y me voy a trasladar al Bethesda. Para los casos del Bethesda, en donde tenemos categorías 3, 4, que pues, ustedes están más familiarizados con esos reportes, pero pues son las categorías que históricamente han sido como indeterminadas. En el cancerológico se están haciendo pruebas moleculares Albertico, para determinadas ayudar. y sin pruebas moleculares. Por eso, allá voy. Sí. En el cancerológico, no sé si en el militar, me lo dirá Isaac y Raudy, pero en el cancerológico se toman pruebas moleculares para ese grupo de pacientes. Tendrían la pertinencia ahí las pruebas moleculares, ¿cierto? Ya, ven, te cuento cómo es la cosa, ¿no? Porque no es solo el Bethesda 3, ¿sí? Sí. Uno, como te digo, esto es un paso a paso. Entonces, lo primero es, ¿por qué le pidieron esta ecografía? ¿Cierto? Okay. Si fue un hallazgo asintomático, dices, bueno, ya estamos con la ecografía, pero es asintomático, a lo mejor ese paciente no requiere nada, ¿cierto? Sino Okay. vigilancia, tranquilizarlo y ya. Así sea un Bethesda 3, ¿sí? Es diferente el escenario del paciente que le empieza a crecer una masa rápidamente en el cuello y pues mire, seguro que en diciembre no tenía nada, porque me vio usted en consulta y no tenía nada y ahora a los 6 meses sí tengo este nódulo y mírelo cómo está, ¿cierto? Y así me salga Bethesda 3 en ese paciente, yo no me voy con pruebas moleculares, me voy con una cirugía, ¿cierto? Okay. Entonces, ¿para quiénes son las pruebas moleculares realmente? Son pruebas de exclusión, es decir, para tratar de no llevar a cirugía a alguien. Sí, que uno dice, oiga, este Que no no se lo quiere operar. necesita. Sí, exacto. Oiga, este no se quiere operar, quiero reforzar esa conducta, ¿cierto? Porque tengo ya 2 citologías Bethesda 3 y el nódulo es no sé, un TRAS 3, por ejemplo. ¿Sí? O sea, no tiene criterios ecográficos de malignidad, no tiene una clínica de malignidad,
pero tiene 2 citologías Bethesda 3. Allí tú puedes decir, voy a usar unas pruebas moleculares porque quiero que me salgan sin mutaciones para poderle decir, tranquilo, nos vamos con confianza al seguimiento, ¿cierto? Porque si el paciente es de estos que tiene cancerfobia, por ejemplo, te dice a ti, mira, en mi familia hay cáncer de tiroides, yo tengo miedo de tener un cáncer y pues ya tengo 2 citologías Bethesda 3 y la ecografía es un TRAS 3, pues se opera, ¿cierto? Porque tú no le puedes quitar al miedo a él. Bueno, él puede escoger. Profe, se opera a pesar de que hay una baja probabilidad de que él tenga un cáncer metastásico que lo vaya a matar, ¿no? Claro, exacto, pero la probabilidad de cáncer en ese paciente ya con 2 Bethesda 3 y con un TRAS 3, pues es como entre el 15%. Sí. O sea, ya uno no le puede decir, oiga, esté tranquilo, váyase por su casa y no vuelva, no, porque hay un 15% que tú no se lo puedes quitar. Se lo puedes rebajar con una prueba molecular, claro. Sí, entonces tú le dices, profe, ¿y hacen turcut? Y un 15% en medicina es altísimo. Un 15% en medicina es una cosa altísima. One moment, please. Como estoy en Europa, hablo inglés. Profe, venga. Las preguntas les van a llover porque esto es lo que nos pasa en la consulta. ¿Sí me entiendes? O sea, mira cómo lo estamos atacando. Profe, eso es lo que nos pasa todos los días con los pacientes, profe. El paciente tiene miedo, tiene dudas. ¿Qué hago? ¿Qué hago, doctor? ¿Me opero o no me opero? Claro, entonces ya te decía, ¿no? Dale, por ejemplo, es un paciente que tiene mucho miedo a tener cáncer, pero también tiene mucho miedo a las complicaciones. ¿Sí? Porque en ese escenario, pues es 15% probabilidad de malignidad. Y bueno, la literatura dice que, por ejemplo, lesión del laringio recurrente es del 1%, ¿cierto? Pero en la práctica, que todos estamos aquí viendo pacientes, uno le suena que es más, ¿no? Uno claro. Y tal vez es más, pero bueno, ¿cierto? El hipopara posquirúrgico pero también igual, es 1%. yo siempre digo a mis pacientes, profe, y perdóneme que lo interrumpa, ven, no te vas a morir de eso. Yo siempre le digo a mi paciente, no te vas a morir de eso. Sí. ¿El mensaje está mal o está bien? No, está bien que lo tranquilices, ¿no? Está bien porque ya hablamos al principio. Él no se va a morir de eso, profe. Él es obeso o quizás no tiene ninguna patología, una comorbilidad. Es una persona sana y digo, ven, tranquilo, ven. Esto no es lo que va a acabar con tu vida. Lo puedes incluso llevar de una forma tranquila, o sea, no te afanes. Sí. Pero bueno, volviendo aquí al tema 3 de las pruebas moleculares, porque lo vamos a escuchar en congresos, lo vamos a leer, está en las guías, ¿cierto? Tengo la limitación del costo, se hacen en Colombia, ¿cierto? O sea, tomar una muestra, revisarla en el microscopio y confirmar que es un Bethesda 3 y remitir la muestra a un laboratorio para que le hagan la extracción del RNA y luego analicen los genes, pues eso se puede hacer. Y el precio está alrededor entre 7 y 10 millones, ¿sí? Exactamente. Que está cubierto por el plan de salud y todo. Yo no he tenido que pedir el primero. Uno, pues, vea qué interesante eso, ¿no? Porque trabajo en una institución donde me llegan ya los pacientes operados o con nódulos de más probabilidad de sospecha, ¿cierto? Entonces, uno que tiene que tener en cuenta es otra vez devolverse en el algoritmo. ¿Usted por qué le hicieron esta ecografía? ¿Cierto? ¿Qué estamos viendo en la ecografía? ¿Cuál es la probabilidad de ese paciente? La probabilidad pretest, que es lo que importa, ¿no? Porque la sensibilidad y la especificidad de cualquier prueba, uno tiene que emparejarla siempre con la probabilidad pretest, porque lo que al final a uno lo que le interesa es la probabilidad de, ¿cierto? Sí. O sea, ¿qué tanto me va a cambiar? Ya te decía, ¿no? Si la ecografía es, por ejemplo, un TRAS 4 o un TRAS 5, así me salga con ausencia de mutaciones, la probabilidad de malignidad no se vuelve cero. Obvio. ¿Sí? Con un test de estos de afirma, un test molecular, ¿cierto? Y si yo lo tengo... No hay dudas, profe, pero es que ahí no hay dudas. Exacto, entonces yo digo, pues mira, hicimos la prueba molecular, te gastaste 10 millones de pesos, pero sigues teniendo una posibilidad del 5%. ¿Vives con eso? No, yo no vivo con eso. Pues hubiera operado antes, ¿no? Nos ahorramos esa partida. Claro, entonces lo que hay que entender es que estas pruebas están hechas pues para excluir al paciente de una cirugía, no para incluirlo, no es usted se opera, no. Por eso no se hace, por ejemplo, en la mayoría de casos de Bethesda 4, porque la probabilidad de un Bethesda 4 de malignidad ya sube entre el 30 y el 40%. Y ahí entramos ya en otra parte difícil, ¿no? Que era lo que hablábamos antes de la charla. Que bueno, finalmente la clasificación de Bethesda, las categorías que generan un reto diagnóstico para el clínico son esas 2, 3 y 4. Y sobre todo la 4 con el agravante
que se trata de una variante histológica que tiene mayor probabilidad de metástasis a distancia hematógenas, ¿no? En el caso de la neoplasia folicular, que entraría en esa posibilidad de ese Bethesda, ¿no? Exacto, sí, o sea, bueno, entonces el Bethesda 4 sí ya incluye un poquito más de riesgo de malignidad, entre el 30 y el 40%, dependiendo de los centros donde estén leyendo esa patología. Por ejemplo, aquí en Colombia hay un estudio muy interesante del doctor Alfredo Romero, que es el patólogo nuestro, y compara citologías en hospitales generales versus hospitales oncológicos. Los patólogos de hospitales oncológicos, cuando le ponen 4, la probabilidad de malignidad es 40%, mientras que un patólogo de afuera, cuando le pone 4, la posibilidad es del 30%. Es cierto, es cierto. Increíble que se haya hecho, increíble que se haya hecho esa observación. Oye, es claro, Sí, sí. esto es muy importante porque luego yo un día, profe, y lo voy a decir aquí dentro de nuestro templo de Osler, que estamos hablando para internista, los otros días estábamos dentro de una discusión muy académica y ¿sabes qué pedí yo? Dije, venga, hagamos una cosa, manden esa patología al cancerológico. Sí. ¿Por qué? Porque nos puede cambiar el pronóstico del paciente y la decisión clínica que vamos a tomar. ¿Es la misma? No es la misma. Mire lo que tú estás diciendo, ¿te acuerdas, profe Isaac? Sí. A uno le cambia el cheat de la forma en cómo uno ve el paciente. Y aquí es para los internistas. El paciente oncológico es un paciente por naturalidad complejo. Véanlo así. O sea, véanlo como un paciente complejo que necesita una decisión de personas que claramente han tenido la experticia en un tema en particular. Sí, sí. Pero mira qué interesante. A mí en lo personal me pasó, y creo que soy el ejemplo de todo esto que hemos hablado hasta ahora. Pero espérate, Isaac, te cuento. Entonces, en los casos del Bethesda 4, tú puedes tomar la conducta de cirugía. Sí. Porque tengo una buena probabilidad de que esto sea malo, pues opera. Pero el paciente dice, no, yo soy cantante lírico y me dañan el nervio laringio, ¿cierto? Entonces, ahí podrías hacer una prueba de estas moleculares. Okay. Sí, o soy como Isaac, Canto modelo vallenato, profe, canto vallenato. O modelo de cadenas de oro. Entonces, bueno, pues si el cuello es importante para el trabajo, y él no quiere operarse, entonces tú podrías darle el chance de esta prueba molecular, y si te sale negativo, la probabilidad se te baja pues al 5%. Y dice, bueno, con eso ya puedo vivir, ¿cierto? Correcto. Y entonces ese paciente se excluye de la cirugía, ¿cierto? Ahora, algo que hablábamos precisamente hoy que tuvimos seminario con los nuevos residentes. También hay que verlo en el escenario de la ecografía, hay que devolverse a la ecografía y al por qué pedimos ecografía. Porque si ustedes pues, lo han leído seguramente y lo han visto, si podemos hacerle seguimiento, vigilancia activa, a un paciente que tiene confirmado un cáncer por citología Bethesda 6, ¿cierto? Solo que mide 1 centímetro, ¿por qué no le podemos ofrecer lo mismo a un Bethesda 4? O sea, Es verdad. le podemos ofrecer lo mismo, ¿cierto? Entonces no olvidarse de Es eso. más difícil, profe. ¿Qué hacemos? No, claro, por eso digo, entonces en todas las categorías tienen la posibilidad de vigilancia activa, ¿cierto? Por eso el mensaje tranquilizador, o la posibilidad, pues, de operarlo, ¿cierto? Y en la mitad, el que se quiera gastar la plata en una prueba molecular, pues se la gasta. Pero no olvidar esa parte, es decir, que uno tiene que partir es de dónde viene la ecografía, por qué se le hicieron y qué fue lo que uno vio en la ecografía, ¿cierto? Y entonces si tú le palpas el cuello y dice, oye, usted su nódulo es muy duro, además aquí tiene pues unas características de que ha crecido en poco tiempo, ese paciente no le ofrezcas vigilancia, ¿cierto? Tiene muchos factores para pensar que va para cirugía. Pero sí fue el hallazgo incidental que nos contó Raúl al principio de 1.2 centímetros, que a lo mejor era TRAS 4 y le hicieron la CAF y quedó en 4, ¿cierto? Y el paciente dice, mira, yo no me quiero operar porque es que eso me lo encontraron porque pasaba por aquí y estaban regalando ecografías. Pues le puedes ofrecer vigilancia activa. ¿En cuánto tiempo? Pues en poco tiempo porque tienes un Bethesda 4. Y si las cosas no cambian, pues puedes continuar en ese escenario, ¿no? Tú decías que puede haber un riesgo mayor de metástasis y esto. Claro, en los carcinomas foliculares hay más riesgo de metástasis por vía hematógena. Pero es que la probabilidad de que un Bethesda 4 sea una neoplasia, o sea, un carcinoma folicular, es muy bajita. Okay. El 40% de esa malignidad, la mayoría son papilares. Profe, venga. Okay. Sí, interesante dato. Yo quiero poner profe, yo quiero. Cálmate, Albertini. Yo quiero hacer una pregunta al profe Fierro, que es muy difícil, pero necesito que me ayude. Profe, venga.
vamos a hacer un ejercicio aquí muy práctico y vamos a suponer que usted es internista, ¿vale? Le llega a sus manos un Bethesda 0. ¿Qué hacemos? 3 palabras, profe. 3 palabritas. Un Bethesda Bethesda 1. 0. 1. 1. 1, 1. 0, 0, 0, 0. ¿quién le Bueno, dio 1, esta 1. vaina? Qué pena, que te tierra 0, no. 1, 1, profe, 1. Qué pena, qué pena. 1, 1. Sí, 1. Ya. El 1 es que no pudieron ver células foliculares allí, ¿cierto? Y me toca regresarme a la ecografía para ver qué fue lo que pincharon. Digo, pincharon un quiste. Pues nada, o sea, usted no tenía indicación de BACAF. O sea, reviso la indicación del BACAF. ¿Qué le ¿cierto? decimos al paciente? Tranquilo, tranquilo. Sí, tranquilo, porque le pincharon fue un quiste, no hay nada que ver. O sea, por la ecografía no teníamos que haber llegado a la CAP, pues me devuelvo a la ecografía, nada, ¿cierto? Listo. Pero si Vale. fue un nódulo y sale Bethesda 1, lo mismo. Si tiene características de alta sospecha, que fue lo que preguntó Alberto al principio, pues le repito la CAF lo más rápido que pueda, ¿cierto? Porque a lo mejor me da una categoría que sí. O sea, es que el Bethesda 1 lo que quiere decir es que no hubo células foliculares y la probabilidad de malignidad no la da el Bethesda, sino la ecografía. Entonces me devuelvo a la probabilidad de la ecografía. Sí, Profe, ok. profe, dame un segundo. Juan lo sabe. Profe, Bethesda 2. Al internista le llega Bethesda 2. ¿Qué hago? Sí, entonces en la mayoría de casos, uno dice, mire, si sale benigno, tranquilo, la probabilidad de malignidad es menor al 3%, algunos ponen incluso menor al 1%. Depende, nos volvemos al TIRAS, pues depende de lo que tenía en la ecografía, porque el seguimiento se hace dependiendo del TIRAS y del tamaño del nódulo, ¿cierto? Ok. Hasta ahí. Ahora, si yo puedo tener un benigno, pero el TIRAS era un 5. Uno dice, al Bethesda, pues hay que creerlo, la probabilidad de malignidad es de menos del 3% por la citología, pero es que si es un nódulo grande, puede ser que tomaron la muestra de una parte donde no había cáncer, pero en la otra parte sí hay, Sí, ¿cierto? Y además tiene características de malignidad, se lo repito, o le hago un trucut. ¿Sí? Una biopsia con aguja gruesa. Yo he interrumpido a mis profes, al profe tanto Alberto como Isaac, porque esta pregunta es importante, porque esto es lo que pasa, profe. Sí. Bethesda 3. Dime fácilmente qué hago, no me pongas límites, o sea, no me pongas diámetros. ¿Qué hago? Tengo un Bethesda 3. ¿Me quedo con él o lo mando donde el endocrino? Claro, no, pues lo manda al endocrino, pero la mayoría se repiten. Es decir, el 3, la conducta general es que se repite. Eso, importantísimo. Hay que repetir la biopsia, profe. Sí, la CAF, el aspirado con agua fina, sí. Profe, usted en esa repetición, si 2 BACAF son negativos, o sea, siguen siendo Bethesda 3, ¿usted llega a hacer un trucut o después de 2 BACAF ya, en dependencia de la ecografía y de la indicación, manda a operar? No, aquí utilizo el recurso del doctor Romero, ¿no? O sea, pero si es él el que nos está informando los 2 Bethesdas 3 y el nódulo ameritaba una biopsia, la conducta que usualmente tomo es cirugía. Ok. ¿Sí? O sea, algo está viendo el patólogo que no le deja tranquilo, entonces se va de una hemitiroidectomía diagnóstica. Ok. ¿Sí? O sea, no llega al trucut. Si es Doctor, quiero preguntarle... Si es un nódulo leído por el doctor Romero, ¿y si no? Sí, y si no, yo sigo repitiendo la CAF, no hay problema. Es que mira. Yo quería preguntar. Lea el estudio, esto es importante, porque yo lo digo. Por eso yo te dije en una discusión que estuvimos en el militar, necesito que lea la biopsia del doctor Romero. Sí, sí. ¿Qué iba a decir? Ahora, el biopsia trucut, ¿en quiénes sí? Porque es que, digamos, la citología es muy buena para poder verla, digamos, los patólogos están entrenados en ver citologías. El trucut, que es una biopsia que se utiliza para otros tejidos y pues uno ve las células malignas, a veces en tiroides no es suficiente, por ejemplo, cuando estamos en una neoplasia folicular, en un adenoma folicular, ¿sí? Porque sigue viendo cierto. solamente un montón de células allí que medio raritas están, pero no veo malignidad como tal. Entonces a veces no le aclara uno mucho ni el 34, pero es una alternativa. ¿En quiénes? Que lo hacemos de entrada, por ejemplo, pacientes con nódulos de rápido crecimiento. Ok. ¿Sí? De una. ¿Pensando en un anaplásico o en Pensando en anaplásico, pensando en un sarcoma, pensando en un linfoma, en todas las histologías que en una citología no van a salir. Profe, ¿Cierto? O sea, nódulos de rápido crecimiento, trucut.
Ok. Yo voy a devolverme al escenario contrario. Hicimos la ecografía y la ecografía nos muestra que por los hallazgos ecográficos el nódulo parece ser benigno, o es un nódulo benigno. Sí. El seguimiento de ese paciente debe ser al cuánto tiempo, doctor, o no amerita seguimiento, si la ecografía mostró que las características eran benignas. La mayoría no amerita, ya lo habíamos dicho, ¿no? La mayoría no amerita Ah, sí. seguimiento, Ok. ¿cierto? Pero Sí. aquellos nódulos grandecitos, ¿sí? Pueden requerir un seguimiento entre 2 a 3 y algunos ponen hasta 5 años, ¿sí? O sea, mira que Listo. tampoco es tan rápido, ¿no? Y la misma Quisiera- pregunta para el Bethesda. Si el Bethesda es negativo y me da, ni siquiera me cae en categoría 4 o 3, sino me cae en categoría 2, el Sí. seguimiento de ese paciente, ya sea ecográfico o por ACAF, sería ¿en cuánto tiempo debería hacerse? Eli, yo quiero Sí. interrumpir antes que el profe Felipe nos responda esta pregunta. Miren, ese es el problema de la ecografía sistemática en el paciente con hipo o hipertiroidismo. Miren, el paciente que tú lo categorizas con que tiene una masa o un tumor, el paciente tiene miedo de tener un cáncer, porque luego tiene eso en la mente. O sea, el paciente tú le dices, mira, te voy a hacer una ecografía porque tienes un hipertiroidismo, tienes un Gray Basedol, le haces una ecografía y le encuentras un nódulo, el paciente dice, tengo un tumor. No lo tienes, papi, ven acá tranquilo. No, Mm, lo tengo. ¿Cómo maneja uno eso, profe? Además de la pregunta que ha hecho Albertico. Ya, pues bueno, en ese caso, como la citología es benigna, uno debe rasurar al Ujú. paciente y decirle pues que esté tranquilo, pero como partimos de un nódulo que ameritaba una citología, ¿no es cierto? O sea, uno siempre debe revisar por sí. qué le hicieron la biopsia y pues si el médico fue juicioso, pues revisó los criterios para biopsia. O sea, tenía criterios para biopsia. Eso quiere decir que si era un TIRAS 3 tenía más de 2 centímetros, si era un TIRAS 4 tenía más de 1.5 centímetros y como eso no ha cambiado, ¿cierto? El tamaño no va a cambiar. Entonces, a ese paciente yo le puedo ofrecer un seguimiento con una ecografía, ya lo digo, entre 1 y 3 años, ¿sí? Pero con la tranquilidad Ok. de que no es cáncer. Y solo se le repetiría la biopsia si las características del nódulo cambian, Ok. ¿cierto? Si tiene un crecimiento, si empiezan a aparecer una característica que ya lo vuelve Ah, una categoría de tiras más alta, pues vuelvo y arranco el algoritmo, le repito la biopsia. Pero en general, la tranquilidad que uno le debe dar al paciente es esa, de que, mire, tranquilo, tiene una ecografía que no está tan sospechosa, una citología que nos dice que la probabilidad maligna es de menos del 3, hagamos una ecografía porque tiene un nódulo que cayó dentro de la escala 3 o 4 con más de 2 centímetros o más de 1.5. venga, profe, vamos a ponerlo en la realidad. Eso no es lo que está pasando en Colombia. Venga, No, no. vamos a ubicarnos en la realidad, porque esto es para los colombianos, para los médicos latinos. Profe, a todos los pacientes con nódulos le mandan biopsia. O sea, venga, esa es mi dificultad en la consulta. Y por eso hemos decidido hacer que uno de los primeros episodios del Templo de Osler, que es para internistas, entiendan lo siguiente. Profe, la dificultad es que el paciente que no necesita biopsia, le mandan biopsia, tiene 0.5 un nódulo. ¿Qué hacemos, profe? O sea, démosle la tranquilidad al internista. ¿Qué hacer con un nódulo de 0.5, 0.8, 0.7? ¿Qué debemos hacer como internista, profesor? Ayúdenos Yo, con eso muy sí, técnicamente. te repito el mensaje que te estaba dando, ¿no? Incluso el cáncer de tiroides, siendo cáncer, que mida menos de 1 centímetro, se puede dejar en vigilancia activa, Va, ¿cierto? Y pues real. la mejor vigilancia activa pues es no hacerle nada más allá de la ecografía si la necesita, porque con menos de 1 centímetro es un nódulo que no era palpable, ¿cierto? Seguramente cayó dentro de la categoría que tú me dijiste, pues tenía el hipotiroidismo y por eso se le hicieron. Así Entonces, es. tranquilizar al paciente que fue una ecografía que no se necesitaba y pues no necesita más si está dentro de la categoría pues benigna dentro de las ecografías, ¿cierto? Entonces nos devolvemos al algoritmo, decir, usted no necesita la ecografía, el hecho de que la tenga ahora no quiere decir que le hagan, que se le vuelva automáticamente una necesidad de nuevas ecografías. Uno Ok, siempre se regresa en el flujograma, es decir, si no la necesitaba antes, ahora que ya tienes una y sabes que lo tienes, sigue sin necesitar otra, De porque acuerdo. tienes un nódulo que mide menos de 1 centímetro, ok, ¿cierto? profe. Sí, uno creo que tiene que estarse devolviendo en el flujograma para saber de dónde arrancó. Perfecto. ¿Qué ibas a decir, Alberto, para ir cerrando? No, en realidad pareciera haber, El tema es muy duro, Albertico. Bueno, ven, ¿sabes pareciera de haber, qué hemos hablado? Alberto, perdón, te interrumpo. Dentro de todo el flujograma, bueno, nos centramos en la ecografía y en el ECAF y esto,
pero como endocrinólogos y como internistas, no se nos debe olvidar la TSH, ¿no? Es decir, lo fácil es que el paciente llegó con una TSH alta y le hicieron el nódulo, pero aquel que le hicieron la ecografía, porque el internista le palpó el nodulito y le hicieron la ecografía, a veces se nos olvida la TSH, ¿sí? Entonces uno va, que la biopsia, no sé qué. ¿Y cómo está la TSH? No lo hemos hecho. Y puede pasar. Si la TSH está suprimida, esto que tiene en el cuello puede ser un nódulo hiperfuncionante. Y Hiperfuncionante, claro, profe. la probabilidad de malignidad se disminuye mucho. Pero el enfoque diagnóstico y terapéutico Es cambia distinto. rotundamente, ¿no? ¿Sabe qué Entonces, me pasó, profe? que no se Sí, nos profe, olvide. pero le digo francamente ahorita, profe Isa, qué pena que lo interrumpa, es que no estamos en ese mundo, estamos en el mundo de la medicina funcional e integrativa. Entonces estos mensajes son importantes porque luego el médico, el paciente no tiene nada, profe. El paciente le encontraron un incidentaloma tiroideo, ecografía, biopsia. Y usted es de Pasto, estamos extremo a extremo, yo soy de Valledupar, y en Valledupar enseguida se mande hemitiroidectomía, lo cual no es correcto. Este mensaje nosotros siempre lo hemos dado acá, profe, basándonos en los comentarios que la gente hace en los videos, sin, con todo el respeto posible, pero luego vengan, hay que tener prudencia en esto, porque luego te vas con hemitiroidectomía, el paciente tenía las 3 paratiroides en el lado derecho y lo dejaste con hipoparatiroidismo. Sí. Entonces, el mensaje es claro, pelados. Internistas, médicos generales, endocrinólogos incluso. Todos los pacientes tienen una particularidad y hay que tener paciencia. Ojo, el hecho de que tengamos un nódulo tiroideo no implica operar a nuestros pacientes. Tal cual. ¿Qué ibas a decir, Alberto? Cuéntanos. No, creo que esto pareciera tener los dos extremos, pareciera que nos estuviéramos moviendo en los dos extremos. En el No, es extremo de lo verdad. que no se sospecha, en el extremo de lo que no se sospecha, el doctor me corregirá, si no es así, se pasarán muchos nódulos de estos porque no es un examen que de hecho sea habitual en la consulta, palpar la tiroides, increíble, los médicos generales poco lo hacen, los médicos familiaristas poco lo hacen, hasta los médicos internistas no lo hacemos en el examen habitual. Yo, en mi consulta particular, palpo tiroides siempre y me he llevado la sorpresa de que lo que yo palpé estaba ahí. Y me ha tocado varias veces hacer ese seguimiento. Y el otro extremo, que es el del sobrediagnóstico. Entonces, ecografía para mucha gente y nos encontramos ya con que estamos montados en el bus del nódulo y ahí arranquemos en el bus. Entonces, creería que sí, como lo ha intentado dejar claro el doctor Fierro, parece que hay que tener una sospecha clínica inicial de por qué mandamos esa ecografía, que nos induzca a definir claramente la razón por la que mandamos la ecografía, ya sea que el paciente tenía factores de riesgo, había sido irradiado, tiene clínica, tiene bocio, en fin. Y bueno, creo que debemos intentar movernos en el centro y no en los extremos de Así esto. es. Me parece que la charla ha sido Sí, Albertini. productiva. No sé si Isaac y Raudy tengan alguna otra cosa que No, preguntar. yo siento que la charla ha sido muy difícil, profe. Hemos abusado del tiempo del doctor Fierro aquí, No, muy 56 difícil. minutos. No, venga. Yo creía que tenía muchas cosas claras y ahora tengo más dudas. Profe, toca repetirla, pero venga, profe, vamos a concluir con algo. Sí. ¿Qué paciente le deberíamos pedir nosotros a conciencia una ecografía tiroidea, profesor? Se piden muchas, profe. ¿A quién le deberíamos pedir vamos a echarte una ecografía en la tiroides? Ya, pues partiendo del examen físico al que tú le sientas que tiene un bocio, ¿cierto? Bien. O el nódulo, que se lo palpes, porque pues la palpación no da ninguna más característica, sino la masa y punto. Paciente que tenga un ganglio en el cuello de un origen no explicado, ¿cierto? Ok. Y en pacientes con examen físico normal y asintomáticos, aquellos que tengan el antecedente de radiación o algunos están de acuerdo con hacerlo a aquellos pacientes con agregación familiar de cáncer de tiroides. A pesar de que no hay una mutación para el cáncer papilar o folicular, no hay una mutación heredable, sí hay una agregación, ¿no es cierto?, familiar, porque comparten su misma historia, su misma exposición a otros factores de riesgo. En esos habría que hacerle una ecografía. Listo, profe. Esa está clara. Ahora vamos a ponérsela distinta. La pedí. Sí. Pedí porque no sé, soy un médico, estudié por internet, me formé dentro de la pandemia
¿con cuál debería alarmarme, profesor? Porque pedí una ecografía sin saber por qué, pero me llegó el reporte. ¿Con cuál me alarmo? Ya, ¿te alarmas con el TIRAT-5 o con el ATA de alto Ok. riesgo? ¿Sí? Perfecto, me encanta. Eso es. Profe, muchas gracias Ok. por acompañarnos hoy. Ya hemos abusado mucho de su tiempo. Ey, ¿sabe qué le iba a preguntar yo, profe? ¿Y el TIRAS 4? El TIRAS-4 igual, se Está pincha muy, y depende de lo que te den el Bethesda, ¿cierto? Pero se sigue, ese se sigue el porque, algoritmo. Claro, claro, Hay porque tú algo que tienes me una pareció probabilidad muy, de malignidad yo- hasta el 20%, tienes que hacerle seguimiento, ¿no? O sea, uno no deja un 20% ahí así como que no vuelva más. Entonces, al año le puede hacer una nueva ecografía, por ejemplo, y dependerá de que ese crecimiento cambie características. Y si tiene más de 1.5 centímetros, todos los TIRAS-4 se pinchan. ok. ¿Cierto? Sí. Ok. Tú podrías decir, Bueno. no, pero pues entre 1. O sea, esto es de estadísticas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre 1 y 1.5? O sea, ¿por qué? Si tiene 1.4 no lo pinches, si tiene 1.5 sí, por 1 milímetro, pues lo puedes pinchar, ¿no? O sea, Sí. depende de qué es lo que estás buscando. Ahora, depende del paciente. Uno a veces se siente feliz por diagnosticar enfermedades, ¿sí? Pero Pero este no es el caso, yo no profesor. quisiera que un paciente de cualquier edad que tiene una comorbilidad con una cardiopatía que no lo voy a poder operar, que tiene un EPOC que no lo voy a poder operar, un cor pulmonale, no le hago el daño de decirle, además de que está fregado por su EPOC, por su diabetes, hipertensión, tiene un cáncer de tiroides que yo se lo diagnostiqué. No, independiente de la edad, imagínate tú con un paciente, como te digo, pacientes con fibrosis pulmonar, ¿cierto? O sea, que intubarlos y conectarlos a un ventilador es dejarlos allí, ¿cierto? O sea, Así es. entonces, ¿para qué le diagnosticas un cáncer de tiroides si se va a morir de otra cosa? Este ha sido uno de los mejores templos de Oler, marica. De verdad que sí. Profe Fierro, estamos en extremo agradecidos con usted. De mi parte, muchísimas gracias. Todos los estudiantes de la Universidad Militar estamos súper agradecidos con usted, a pesar de que nada más nos dé 2 meses. No, mentira. No, a ver, ahí vamos. Profe, No. gracias. Profe, gracias por todo. ¿Qué, Y bueno, Albertico, qué dices? Pues gracias al doctor Fierro, qué bueno conocerlo por fin y esperemos tenerlo en otro momento aquí en el Templo de Osler con otro tema interesante que Seguro. Tumores combine la especialidad neuroendocrinos quirúrgica y la especialidad. gastroenteropancreáticos, lo vamos a tener. Podemos hablar de hipoglucemia. Hablemos de hipoglucemia algún día. Bueno, Hipoglucemia. también, Es un también. buen tema, es un buen tema. Es un tema de todos los días. O, profe, ¿sabe cuál también podríamos dar? Síndrome de dumping. Sí, sí, también. Cada día es más frecuente, profe. Cada Sí, día los pacientes, "Ay, que se me baja la glucosa, pero es que me operaron, es que no sé qué". Seguro. Entonces, profe, muchísimas gracias. Profe Isa, caduque. Muchas Profe, gracias. gracias por todo. Una feliz noche y éxitos. Muchas gracias. Claro. No, muy amables por Descanse, tenerme en profe. cuenta. Lo mismo, que descansen todos. Chao, chao. chao. Chao, Ravi. Chao.